La riqueza no es un accidente. No es un regalo arbitrario del destino ni el privilegio de unos pocos. Es una manifestación natural de un estado de conciencia, una extensión del orden del universo que responde a principios tan inmutables como la gravedad o la luz. Desde tiempos antiguos, las escuelas esotéricas han sostenido que la realidad externa es un reflejo de la realidad interna. Manly P. Hall lo expresó con claridad: la mente es la arquitecta de la existencia. Todo lo que el hombre experimenta ha sido moldeado primero en su pensamiento. Este no es un concepto nuevo ni una moda del desarrollo personal moderno, sino una ley universal que ha sido transmitida en distintos lenguajes a lo largo de la historia. Pero hay una gran trampa en este conocimiento: muchos lo interpretan como una idea abstracta, una teoría filosófica sin aplicación práctica. Creen que la riqueza es solo cuestión de imaginar y esperar, como si el pensamiento fuera suficiente por sí mismo para transformar la realidad. Este error ha llevado a la frustración de generaciones enteras que han adoptado la mentalidad positiva, sin comprender la fuerza real que hay detrás de la manifestación. No se trata de desear dinero con intensidad ni de repetir afirmaciones vacías, sino de alinear la conciencia, la acción y la energía en un solo flujo de creación consciente. La teosofía, el gnosticismo y las enseñanzas metafísicas han insistido en un punto fundamental: la verdadera creación ocurre cuando el individuo despierta su capacidad de operar en armonía con las leyes espirituales. No es casualidad que los textos herméticos digan: quien comprende el todo, se convierte en el todo. Esto significa que no hay separación entre el ser humano y la realidad que experimenta. La pobreza, la riqueza, el éxito y el fracaso son expresiones de un nivel de conciencia, no meros eventos externos. En este libro no se hablará de supersticiones ni de fórmulas mágicas. Tampoco se abordará la espiritualidad desde una perspectiva pasiva en la que basta con tener fe y esperar milagros. En cambio, se explorará la relación profunda entre la mente y la materia, la conciencia y la manifestación, la energía y la prosperidad. No como una doctrina religiosa, sino como una ciencia interna que ha sido comprendida por las mentes más brillantes de la historia, desde los antiguos místicos hasta los pensadores modernos. Las próximas páginas no serán un simple compendio de ideas motivacionales, sino una exploración profunda de los principios que rigen la realidad. A lo largo de este camino, se descubrirá que la mente no solo interpreta el mundo, sino que lo moldea activamente. Se verá por qué las personas que viven en escasez suelen repetir los mismos patrones, y cómo aquellos que logran grandes niveles de éxito han comprendido, de manera intuitiva o consciente, ciertas claves fundamentales que los separan del resto. Se explorará cómo la tradición gnóstica enseñó que la ignorancia es la verdadera pobreza, y cómo el conocimiento aplicado es la única forma de liberarse de las limitaciones impuestas por el entorno. Se verá que la abundancia no es simplemente dinero, sino una vibración, un estado del ser que se refleja en todos los ámbitos de la vida. En el fondo, este libro no trata sobre finanzas ni sobre éxito material, sino sobre transformación interna y poder creador. Quien lea con la mente abierta descubrirá que la clave para cambiar su mundo no está en acumular más, sino en ser más. La prosperidad es el eco de un alma en expansión. La pregunta no es si la riqueza es posible, sino si se está dispuesto a elevar la conciencia lo suficiente como para recibirla. El universo ya ha dicho sí. La verdadera cuestión es: ¿estás preparado para responder a su llamado? La doctrina secreta del dinero. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La conciencia de la abundancia. Hay una diferencia fundamental entre buscar la riqueza y permitir que la riqueza se manifieste. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han anhelado la prosperidad, pero pocos han comprendido que la abundancia no se persigue, sino que se alinea con la conciencia. La mente no es solo una herramienta de interpretación de la realidad, es el eje central a través del cual la existencia toma forma.
En la tradición gnóstica se dice que el mayor obstáculo del hombre es su propia ceguera. En el Evangelio de Tomás, Jesús declara: el que busca debe seguir buscando hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se haya turbado, se maravillará y reinará sobre el todo. Este pasaje, lejos de ser una frase críptica, revela un principio esencial: el conocimiento transforma la realidad. No basta con desear un cambio externo, es necesario que ocurra un quiebre interno. Un momento de revelación en el que la mente se libera de sus propios límites y ve más allá de la ilusión. Las filosofías orientales, la teosofía y la metafísica moderna han señalado lo mismo con otras palabras. La abundancia no es un cúmulo de circunstancias favorables, sino un estado del ser. No se trata de cuánto dinero se tiene en el banco, sino de la relación que se tiene con la energía de la prosperidad. Hay quienes pueden poseer riquezas y seguir operando en la conciencia de la carencia, siempre temiendo la pérdida, sintiéndose indignos de lo que poseen. Y hay quienes, sin grandes posesiones, irradian una seguridad y una confianza que los hace magnéticos para la oportunidad. Rudolf Steiner escribió que cada pensamiento es una semilla que germina en el mundo espiritual antes de manifestarse en el plano material. Esta idea no es metafórica, sino literal dentro del campo de la conciencia. La riqueza no es un accidente. Todo lo que existe en la vida de una persona ha sido sembrado en algún momento en su interior, ya sea de manera consciente o inconsciente. La gran diferencia entre aquellos que experimentan prosperidad y aquellos que enfrentan escasez radica en su nivel de autoconciencia. Uno de los errores más comunes es creer que la abundancia se origina en el esfuerzo externo. Sin duda, la acción es esencial, pero la verdadera fuerza de manifestación radica en el equilibrio entre la energía interna y las decisiones que se toman en el mundo tangible. Cuando la mente opera desde la escasez, incluso las oportunidades más evidentes pasan desapercibidas. Cuando opera desde la certeza de la abundancia, las puertas parecen abrirse con naturalidad. No porque exista un destino favorecido, sino porque la percepción cambia y con ella, las decisiones. Elena Blavatsky, versión libre, mencionaba que la mente no solo crea la realidad, sino que la filtra, eligiendo qué es posible y qué no. Es decir, los límites de la experiencia humana no están en el mundo, sino en la forma en que cada individuo lo interpreta. Esto explica por qué dos personas pueden enfrentar la misma situación y reaccionar de maneras opuestas. Para una crisis económica es el fin de todo, para otra, es el inicio de una transformación. La diferencia no está en los hechos, sino en la conciencia con la que se viven. En la Cábala se dice que Dios llena todo el espacio disponible, lo que en términos metafísicos puede entenderse como que la abundancia siempre está presente, pero solo puede manifestarse en la medida en que la mente le da espacio. No se trata de un dogma religioso, sino de un principio de energía. El temor, la duda y la creencia en la carencia son barreras que impiden que la prosperidad fluya. No porque exista una fuerza externa que castigue o premie, sino porque la realidad es un reflejo directo del estado interior. Florence Scovel-Sin afirmaba que el universo responde con exactitud matemática a la vibración que emite cada individuo. La riqueza no es cuestión de suerte ni de azar, es la consecuencia natural de un sistema de creencias alineado con la abundancia. Cuando alguien cambia su mentalidad, los eventos externos comienzan a reorganizarse. No es magia, sino un ajuste de percepción. Quien se sabe próspero actúa con la confianza de quien ya ha recibido, y esa confianza genera movimiento en la realidad. La teosofía y el gnosticismo enseñan que el primer paso hacia la manifestación es desmantelar las ideas erróneas sobre la escasez. Desde la infancia, la mayoría de las personas han sido programadas con creencias limitantes acerca del dinero, la abundancia y el éxito. Estas ideas se convierten en bloqueos invisibles que, aunque no sean conscientes, condicionan la manera en que se experimenta la vida. Mientras persista la creencia de que la riqueza es inalcanzable o que está reservada para unos pocos, la realidad confirmará esas suposiciones. La transformación comienza cuando se comprende que el universo no es ni generoso ni mezquino, simplemente es un espejo. No se necesita luchar por la abundancia,
sino remover las barreras internas que impiden verla. Es aquí donde entra en juego el concepto de la conciencia de la abundancia. No es un pensamiento ilusorio ni un optimismo forzado, sino un cambio profundo en la forma de relacionarse con la vida. Hay una historia sufí que ilustra esta verdad. Un hombre, agotado por la pobreza, decidió abandonar su hogar y buscar fortuna en tierras lejanas. Tras años de esfuerzo, descubrió un tesoro oculto bajo una montaña y creyó que por fin había encontrado la clave de la riqueza. Al regresar a su pueblo con su nuevo oro, descubrió que, justo debajo de la tierra en la que había dormido durante toda su vida, existía una veta de diamantes que nunca había visto. El tesoro que buscaba siempre estuvo ahí, pero su mente estaba enfocada en la escasez y, por lo tanto, nunca lo percibió. La moraleja de la historia es clara: la riqueza no siempre está en otro lugar, ni en otra vida, ni en otra oportunidad futura. Está aquí y ahora, esperando ser descubierta. Pero solo quien tiene ojos para ver puede reconocerla. El primer paso para activar la conciencia de la abundancia es hacerse una pregunta simple pero crucial. ¿Qué historias internas se han repetido durante años sobre la riqueza? Cada idea negativa que surja es un reflejo de una creencia limitante que ha estado moldeando la realidad. No se trata de negar la experiencia pasada, sino de comprender que la mente es plástica, y que lo que se cree hoy define lo que se vivirá mañana. El camino hacia la prosperidad no comienza con el esfuerzo externo, sino con la apertura interna. Quien entienda esto, dejará de buscar la abundancia como si estuviera fuera de su alcance y comenzará a descubrir que siempre ha estado presente, esperando ser reconocida. La riqueza no es algo que se obtiene. Es algo que se permite. Capítulo 2: La mente y el orden del universo. El universo no es caótico, aunque a simple vista pueda parecerlo. Existe un orden subyacente, una estructura invisible que gobierna el flujo de la existencia, desde la expansión de las galaxias hasta el latido del corazón humano. A lo largo de la historia, filósofos, místicos y científicos han intentado descifrar este principio fundamental, y aunque sus explicaciones han variado, la conclusión es la misma: la realidad responde a patrones, y la mente humana es una extensión de ese orden. La metafísica, el gnosticismo y la teosofía han sostenido durante siglos que la conciencia no solo es parte del universo, sino que es su reflejo. En el Corpus Hermeticum se encuentra la enseñanza: así como el hombre se transforma, así lo hace el mundo a su alrededor. Esta afirmación encierra una verdad poderosa: la realidad externa no es independiente del pensamiento y la intención, sino que se moldea de acuerdo con ellos. Carl Jung habló del inconsciente colectivo, esa red invisible de símbolos y arquetipos que conecta a la humanidad más allá del tiempo y el espacio. Para Jung, el mundo exterior no era solo un conjunto de objetos físicos, sino una proyección de la psique. En otras palabras, lo que una persona experimenta no es una realidad objetiva, sino una interpretación basada en su propia estructura mental. Esto explica por qué dos individuos pueden vivir el mismo evento y percibirlo de maneras completamente opuestas. La Cábala enseña que el mundo material es solo una manifestación de niveles más sutiles de existencia. En el Zohar, se afirma que todo lo que es visible proviene de lo que no lo es, una idea que se alinea con la física cuántica moderna, donde se ha demostrado que la materia es, en su esencia, energía organizada por principios aún no comprendidos en su totalidad. Para los cabalistas, la realidad es como un tejido, y cada pensamiento humano es un hilo que contribuye a su diseño. Esta noción es clave para entender la relación entre la mente y la abundancia. Si la realidad no es un ente fijo e inmutable, sino un campo maleable que responde a la conciencia, entonces la prosperidad no es algo que se alcanza con esfuerzo externo, sino con un ajuste en la percepción interna. Es aquí donde la metafísica deja de ser una teoría abstracta y se convierte en una herramienta práctica, cuando una persona comprende que su mundo es un reflejo de sus creencias y emociones, adquiere el poder de transformarlo desde la raíz. Elena Blavatsky, versión libre, afirmaba que la mente es el laboratorio del alquimista, donde lo etéreo se convierte en lo tangible. Esta idea resuena con lo que hoy se conoce como manifestación consciente,
el proceso de llevar un deseo desde el nivel del pensamiento hasta la experiencia material. Sin embargo, este proceso no ocurre por simple deseo o visualización pasiva. La intención debe ir acompañada de un alineamiento total con las leyes universales. Una de estas leyes, presente en casi todas las tradiciones espirituales, es la ley de la correspondencia, expresada en la tabla de Esmeralda con las palabras, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Su significado es claro: el orden del universo se refleja en todas las escalas de existencia. Así como un árbol crece de acuerdo con un patrón interno contenido en su semilla, la vida de una persona se desarrolla en función de los patrones que sostienen su conciencia. Este principio explica por qué ciertos individuos parecen atraer oportunidades con facilidad, mientras que otros se enfrentan a obstáculos constantes. No es azar, ni destino, ni una intervención divina caprichosa. Es una cuestión de frecuencia. Manly P. Hall decía que el universo no da recompensas ni castigos, sino resultados. Esto significa que cada experiencia es el resultado natural de un estado mental previo. Cuando una persona vive con la certeza de que la abundancia es parte de su naturaleza, su realidad comienza a alinearse con esa creencia. No se trata de una ilusión ni de autoengaño, sino de una sintonización con la estructura fundamental del universo. Si la mente es el canal a través del cual la realidad se ordena, entonces lo que se piensa con convicción se convierte en la verdad experimentada. Existen relatos de hombres y mujeres que, tras pasar años en la pobreza, lograron transformar su vida no por un golpe de suerte, sino por un cambio interno radical. Muchos de ellos hablan de un momento de revelación, un punto de inflexión en el que comprendieron que la escasez no era un castigo ni una condición fija, sino una elección de la que no eran conscientes. Al modificar su percepción, todo en su entorno comenzó a reestructurarse. Un ejemplo fascinante es el de Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto que escribió El hombre en busca de sentido. En los campos de concentración, Frankl observó que aquellos que mantenían una visión de esperanza y propósito tenían más probabilidades de sobrevivir, incluso cuando las condiciones eran extremas. Él mismo experimentó cómo, al sostener una visión interna de libertad y significado, su realidad interna se mantenía intacta, sin importar lo que sucediera afuera. Aunque su historia no está relacionada directamente con la riqueza material, su mensaje es universal. La mente tiene el poder de definir la experiencia humana. Si esto es cierto en situaciones de adversidad extrema, cuanto más cierto será en la vida cotidiana. La pregunta que surge, entonces, es: ¿qué visión del mundo sostiene cada persona en su interior? La metafísica no busca convencer a nadie de creer en fuerzas invisibles ni en dogmas espirituales. Su único propósito es señalar que el orden del universo no está fuera del ser humano, sino que lo atraviesa, lo define y lo moldea. Cuando esta verdad se comprende en profundidad, la lucha contra la escasez se vuelve innecesaria, porque se reconoce que la riqueza no es algo externo que se obtiene, sino un reflejo del estado de conciencia que se mantiene. Las antiguas escuelas de sabiduría enseñaban a sus discípulos a observar el mundo con atención, a leer los patrones de la naturaleza y a comprender que la mente es el puente entre lo inmaterial y lo material. Hoy, este conocimiento sigue siendo tan válido como lo era hace 1000 años. El universo opera con precisión matemática, y la mente es parte de esa ecuación. Si todo lo que existe sigue un orden, entonces la abundancia también es parte de ese orden. Solo quien aprende a pensar en armonía con las leyes de la existencia podrá manifestarla en su vida. La clave no está en forzar nada, sino en alinearse con el flujo natural del universo. Cuando se comprende esto, la vida deja de ser una serie de eventos azarosos y se convierte en un reflejo consciente de la propia evolución interior. Nada está separado de la mente, porque la mente es el principio organizador de la realidad. La única pregunta que queda por responder es: ¿desde qué nivel de conciencia se está creando en este momento? Capítulo 3. Que el pensamiento como fuerza creadora. Cada idea que surge en la mente es una semilla con el potencial de manifestarse en la realidad. Esta afirmación, que podría parecer una exageración, ha sido sostenida por filósofos, místicos y pensadores a lo largo de la historia.
Desde los antiguos hermetistas hasta los modernos maestros de la metafísica, todos coinciden en que el pensamiento no es solo un reflejo del mundo, sino también su arquitecto. Platón hablaba de un reino de ideas puras, donde todo existe antes de materializarse en el mundo físico. Su teoría de las formas sugiere que la realidad que percibimos no es más que una sombra de un nivel más profundo, de existencia, donde las cosas son concebidas antes de manifestarse. De manera similar, la tradición hermética enseña que el universo es mental y que la materia es una cristalización del pensamiento. No se trata de una metáfora, sino de un principio que rige la vida de todo ser humano. William Walker Atkinson escribió que la mente es un imán y que todo lo que atraemos es consecuencia de la vibración de nuestros pensamientos. Si se piensa constantemente en escasez, en dificultad, en carencia, la realidad inevitablemente reflejará esas condiciones. No por un acto de magia, sino porque el pensamiento modela las decisiones, la actitud y la forma en que se interactúa con el mundo. En cambio, quien sostiene en su mente la certeza de la abundancia, incluso en momentos de dificultad, comienza a generar cambios sutiles que con el tiempo se traducen en oportunidades, conexiones y experiencias que refuerzan esa creencia. En los textos gnósticos, se habla del mundo como una construcción ilusoria creada por la mente de los hombres, atrapados en sus propias percepciones limitadas. En el Evangelio de Felipe se encuentra la idea de que lo que está dentro de ti te salvará si lo traes fuera de ti. Esta enseñanza sugiere que el pensamiento, cuando se expresa con intención y claridad, se convierte en una herramienta de transformación. Lo que permanece en la mente sin dirección es solo potencial latente, pero cuando se proyecta con convicción, empieza a tomar forma en el plano físico. Eliphas Levi afirmaba que la voluntad es la fuerza oculta que mueve el universo. No basta con desear algo vagamente. Es necesario sostener un pensamiento con tal intensidad que se convierta en un campo energético que influya en la realidad. Esta es la razón por la que muchas personas no logran manifestar lo que desean, porque piensan en ello con duda, con miedo o con la sensación de que no lo merecen. La mente no responde solo a lo que se dice, sino a la carga emocional que acompaña al pensamiento. Elena Blavatsky, en La doctrina secreta, mencionaba que el pensamiento es la sustancia primordial de la creación. No es una creencia mística, sino una observación profunda de la naturaleza de la existencia. La historia humana está llena de ejemplos de cómo las ideas moldean el mundo. Todo lo que hoy consideramos tangible, desde las ciudades hasta las grandes obras de arte, primero existió en la mente de alguien. Antes de que se construyera un puente, alguien imaginó la forma en que se sostendría. Antes de que se escribiera un libro, alguien sintió su historia en la mente. El pensamiento es la causa original de toda creación. Es fácil creer que las circunstancias externas determinan la vida, pero en realidad es la percepción interna la que define cómo se experimenta la realidad. Si dos personas enfrentan la misma crisis, una puede verla como el final de todo y otra como el inicio de algo nuevo. La diferencia no está en los hechos, sino en la forma en que son interpretados. La mente no solo filtra la experiencia, sino que la modela activamente. Hay quienes creen que la vida es azar, que las oportunidades aparecen o desaparecen sin razón aparente. Sin embargo, los grandes sabios han sostenido lo contrario, que la realidad responde con precisión matemática a la energía que cada individuo sostiene en su interior. El maestro sufí Rumi escribió: «Lo que buscas te está buscando». Esta frase encierra un principio esencial. No se trata solo de perseguir la abundancia, sino de sintonizarse con ella, de convertirse en su equivalente mental y emocional. Un relato budista cuenta la historia de un monje que, antes de entrar en meditación, dejó una piedra sobre un cuenco de agua. Al regresar, la piedra seguía ahí, inmóvil. Un discípulo le preguntó por qué había hecho eso, y él respondió: «Porque la piedra no sabe que puede hundirse». El discípulo no entendió hasta años después, cuando comprendió que las creencias actúan como esa piedra. Si no se les da la orden de moverse, permanecen en su sitio. La mente, cuando no se usa con intención, simplemente se deja llevar por la inercia de las experiencias pasadas. Este es el mayor obstáculo para quienes desean transformar su vida. Creen que su pensamiento no tiene impacto,
cuando en realidad es el único poder que poseen. La mente es como un jardín donde crecen las semillas que se han plantado. Si solo se han sembrado ideas de limitación, el suelo estará cubierto de escasez. Si se cultivan pensamientos de abundancia y expansión, la cosecha será inevitable. No es cuestión de fe ciega, sino de comprender que la vida es un reflejo de la conciencia que la experimenta. La pregunta que surge es, ¿cómo se puede entrenar la mente para que se convierta en un instrumento de creación consciente? La respuesta no está en la mera repetición de afirmaciones ni en el pensamiento positivo superficial. Se trata de desarrollar un estado mental en el que la abundancia no sea una posibilidad lejana, sino una certeza absoluta. No desde la necesidad, sino desde la convicción profunda de que la vida está diseñada para proveer. Los antiguos alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, pero la enseñanza real de la alquimia no era literal, sino simbólica. El verdadero oro es la conciencia elevada, la mente que ha transmutado la ignorancia en conocimiento. Lo mismo ocurre con la prosperidad. No se trata de acumular, sino de comprender que la abundancia es una frecuencia a la que se accede cuando la mente deja de operar desde la escasez. En la tradición teosófica se habla del pensamiento como un puente entre los mundos visibles e invisibles. Cada idea sostenida con intención genera un eco en la realidad. Algunos llaman a esto karma, otros lo ven como la simple consecuencia de las elecciones que se toman día a día. Lo que está claro es que nada en la vida ocurre sin haber sido concebido primero en la mente. La historia ha demostrado que aquellos que comprenden el poder del pensamiento pueden transformar su destino. Nikola Tesla afirmaba que el secreto del universo estaba en la frecuencia y la vibración, lo cual se alinea con la idea de que todo en la existencia responde a patrones energéticos. La mente humana no es la excepción. Cuando se aprende a dirigir el pensamiento con claridad, la vida deja de ser una serie de casualidades y se convierte en un reflejo deliberado de la propia intención. Para quien lo entienda, la realidad deja de ser un misterio. La mente, cuando se usa con sabiduría, se convierte en la herramienta más poderosa de creación. La única pregunta que queda por responder es, ¿qué estás pensando en este momento? Capítulo 4. Creer es ver, el poder de la fe activa. La mente humana no solo interpreta la realidad, sino que la configura. Lo que se cree con suficiente convicción termina convirtiéndose en una verdad experimentada. Esta es una de las bases de la metafísica, pero también de la gnosis, la teosofía y las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente. No se trata de un optimismo ingenuo ni de una fantasía de la mente positiva, sino de una realidad que ha sido observada y documentada a lo largo de la historia. Desde la Biblia hasta los textos herméticos, la fe ha sido descrita como la fuerza que transforma lo invisible en visible. En Hebreos 11:1 se dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una simple creencia sin fundamento, sino la capacidad de sostener una visión más allá de lo evidente, de actuar como si aquello que se desea ya fuera una realidad. En otras palabras, la fe no es esperar ver para creer, sino creer con tal fuerza que lo que se ve termina alineándose con esa certeza. En la tradición sufí se habla del tawakkul, la confianza absoluta en el orden divino del universo. No se trata de un abandono pasivo, sino de la seguridad de que todo sigue un propósito más allá de lo inmediato. Rumi escribió, cuando emprendas tu viaje, el camino aparecerá ante tus pies. Esta frase encierra un principio profundo, la realidad responde a la convicción interna de quien la vive. Si alguien avanza con duda, la vida le presentará obstáculos reflejando esa incertidumbre. Si avanza con confianza, los caminos se abren porque la percepción cambia y con ella, las oportunidades. Napoleón Hill estudió durante años a las personas más exitosas de su tiempo y descubrió que todas compartían un rasgo en común: creían con una certeza absoluta en su éxito, incluso cuando no había evidencia alguna de que lo lograrían. En Piense y hágase rico, escribió, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. La clave no está en la mera repetición de pensamientos positivos, sino en la convicción total de que lo que se desea ya es una realidad en proceso de manifestación. Los textos gnósticos enseñan que el mundo material es una construcción de la mente humana,
que la percepción no es un reflejo pasivo de la realidad, sino un acto de creación activa. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: cuando hagáis de los dos uno, cuando hagáis lo interior como lo exterior y lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino. Esta enseñanza sugiere que la clave para transformar la vida no está en cambiar el mundo exterior, sino en alinear la conciencia interna con la realidad que se desea experimentar. Elena Blavatsky, en La doctrina secreta, mencionaba que la fe no es ciega cuando se basa en el conocimiento, sino la certeza de quien ha comprendido la ley universal. Esta idea es fundamental, porque la fe activa no es una simple creencia sin fundamento, sino una alineación consciente con los principios que rigen el universo. La diferencia entre la fe ingenua y la fe creadora es la comprensión de que el universo opera bajo patrones específicos y que quien los conoce puede usarlos en su beneficio. Cuando una persona duda de sí misma, de su capacidad, de su merecimiento, el mundo refleja esas dudas. La incertidumbre genera un estado de vibración que atrae más situaciones de incertidumbre. Por el contrario, cuando alguien actúa desde una convicción inquebrantable, la realidad comienza a responder de manera diferente. No porque haya una fuerza externa manipulando los eventos, sino porque la mente, al estar alineada con una visión clara, se vuelve receptiva a oportunidades que antes habrían pasado desapercibidas. Un relato budista cuenta la historia de un discípulo que le preguntó a su maestro cómo podía desarrollar una fe inquebrantable. El maestro lo llevó a la orilla de un río y le pidió que cruzara caminando sobre el agua. El discípulo dudó, temió hundirse, y como resultado, no pudo dar un solo paso sin hundirse. Entonces el maestro le mostró cómo él mismo cruzaba con facilidad, y al regresar le dijo: la diferencia entre tú y yo no está en la capacidad de caminar sobre el agua, sino en la certeza de que es posible. Este es el principio que diferencia a quienes transforman su vida de quienes permanecen atrapados en sus limitaciones. La fe activa no es una simple esperanza, sino una certeza absoluta que guía cada acción. No se trata de desear desde la pasividad, sino de moverse con la seguridad de que lo que se busca ya está en camino. En la Cábala se dice que el mundo responde con exactitud a la imagen que se sostiene de él. Esto significa que lo que una persona cree sobre la vida determina la forma en que la experimenta. Si alguien ve el mundo como un lugar hostil, atraerá experiencias que refuercen esa visión. Si lo ve como un espacio de oportunidades, su mente se abrirá a posibilidades que de otro modo habrían pasado inadvertidas. No se trata de negar la realidad ni de vivir en una fantasía, sino de comprender que la realidad externa siempre estará influenciada por la percepción interna. Aquellos que han logrado grandes cosas no lo hicieron esperando pruebas de que su éxito era posible. Primero lo creyeron con tal intensidad que su vida comenzó a alinearse con esa creencia. Cuando una persona se permite dudar de su potencial, su mente comienza a generar razones para justificar esa duda. Aparecen excusas, miedos, pensamientos que refuerzan la idea de que no es posible. Pero cuando alguien elige sostener una visión de certeza, incluso cuando todo parece indicar lo contrario, su energía cambia, su forma de actuar cambia, y con el tiempo, su realidad también lo hace. Hay quienes piensan que la fe es algo irracional, pero la verdadera irracionalidad es creer que la realidad se define por factores externos sin ninguna intervención de la mente. La fe activa no es creer en milagros sin fundamento, sino reconocer que la conciencia es la causa y la experiencia es el efecto. Manly P. Hall escribió que el universo no premia el deseo, sino la convicción. Esta es una lección clave: no basta con querer algo, es necesario alinearse completamente con la certeza de que es posible. Quien duda, retrasa su propia manifestación. Quien cree sin reservas, abre las puertas a lo que parecía imposible. La pregunta fundamental que surge es: ¿qué certeza se está sosteniendo en este momento? Porque la vida no responde a lo que se dice querer, sino a lo que realmente se cree. Quien comprenda esta verdad dejará de esperar pruebas externas y comenzará a generar internamente la realidad que desea experimentar. Capítulo 5: Arquetipos y la mente colectiva. La realidad no solo se construye a nivel individual, sino que existe un entramado más profundo en el que la conciencia de cada persona está conectada con un campo más amplio, el inconsciente colectivo. Esta idea,
formulada por Carl Jung, se alinea con enseñanzas antiguas que sostienen que el mundo externo es un reflejo de los patrones arquetípicos que operan en la psique humana. Desde tiempos remotos, las culturas han representado la riqueza, la sabiduría y el poder a través de símbolos y mitologías que no solo servían como relatos inspiradores, sino que también actuaban como moldes para la conciencia. En la mitología griega, Plutón era el dios del inframundo, pero también de la riqueza, lo que sugiere que el acceso a la abundancia no es un asunto superficial, sino un descenso a los aspectos más profundos del ser. En la tradición egipcia, Tot representaba la inteligencia y el dominio del conocimiento, y se le atribuía la capacidad de otorgar prosperidad a quienes entendían los secretos del universo. Jung afirmaba que los arquetipos son los patrones primordiales que determinan la forma en que experimentamos la realidad. En otras palabras, la riqueza no es solo una acumulación de bienes, sino un arquetipo que actúa como un imán en la psique humana. Quien internaliza este arquetipo desde la confianza y la certeza, tiende a atraer oportunidades. Por el contrario, quien opera desde la figura del desposeído, del que siempre está al borde del colapso financiero, refuerza una realidad en la que la escasez se vuelve recurrente. En la Cábala, el árbol de la vida muestra que cada aspecto de la existencia está gobernado por principios arquetípicos. La Sefirá de Gesed, por ejemplo, representa la expansión, la generosidad y la abundancia, mientras que Yagurá simboliza la restricción y el juicio. Un equilibrio entre ambas fuerzas es lo que permite la manifestación consciente de la prosperidad. Cuando una persona cae en un extremo, ya sea la avaricia o el miedo a la escasez, pierde la armonía y bloquea el flujo natural de la abundancia. Los relatos espirituales y filosóficos a lo largo de la historia no son meros cuentos, sino representaciones de dinámicas psicológicas y energéticas que operan en la mente humana. El mito del rey Midas, que convertía todo en oro pero no podía alimentarse, ilustra la distorsión del arquetipo de la riqueza cuando se despoja de equilibrio y propósito. La figura del mendigo iluminado, presente en múltiples tradiciones, demuestra que la pobreza material no siempre es sinónimo de carencia interna. Eliphas Leví mencionaba que los símbolos son el lenguaje del universo, y aquel que aprende a interpretarlos, comprende las leyes que rigen la realidad. La cuestión central aquí es, ¿qué símbolos y arquetipos están operando en la mente de cada persona? Porque lo que se experimenta en el mundo externo es una proyección de esas imágenes internas. Cuando alguien crece en un entorno donde la riqueza es vista como algo corrupto o inalcanzable, es probable que su mente rechace de manera inconsciente cualquier oportunidad de prosperidad. No porque la oportunidad no exista, sino porque la percepción está moldeada por un arquetipo que asocia el éxito con algo negativo o peligroso. Por el contrario, quienes han sido expuestos a modelos donde la abundancia es natural y accesible, suelen integrarla con más facilidad en su realidad. En la teosofía se habla del cuerpo mental, una estructura energética donde residen los pensamientos recurrentes y las creencias profundas. Annie Besant explicaba que el pensamiento constante sobre un tema genera una forma en el cuerpo mental, y esta forma actúa como un imán que atrae experiencias similares. Si alguien sostiene la imagen interna de la pobreza, incluso sin darse cuenta, su vida tenderá a ajustarse a ese molde. Este principio no es un dogma ni una superstición, sino una observación de cómo funciona la mente humana. La publicidad, la cultura y la sociedad refuerzan ciertos arquetipos constantemente. El empresario exitoso, el genio incomprendido, el artista bohemio que lucha con la escasez, cada uno de estos modelos es una estructura mental que puede volverse una realidad vivida si se asimila sin cuestionamiento. El peligro radica en que muchos de estos arquetipos operan en el nivel del inconsciente, sin que la persona sea consciente de ellos. Cuando alguien siente que no importa cuánto se esfuerce, la riqueza sigue siendo esquiva, el problema no suele estar en la falta de oportunidades, sino en la estructura interna con la que interpreta su vida. Existe un relato zen sobre un maestro que recibió a un discípulo que quería aprender sobre la iluminación. El maestro le sirvió té hasta que la taza comenzó a desbordarse, y cuando el discípulo le preguntó por qué lo hacía, respondió: «No puedes recibir nada nuevo si tu taza ya está llena». De la misma manera, no se puede recibir una nueva realidad de abundancia si la mente sigue cerrada a imágenes de carencia. La solución no es forzar la riqueza desde afuera, sino modificar la imagen interna que se tiene de ella.
Si la mente sostiene un arquetipo de prosperidad, las decisiones, la energía y las oportunidades comenzarán a alinearse con él. Si sostiene la imagen de la lucha constante, la realidad continuará reflejando esa historia. Es aquí donde la gnosis, la teosofía y la metafísica coinciden en un punto esencial: quien controla su mente, controla su destino. No porque la mente sea omnipotente, sino porque actúa como un filtro que determina qué información, qué oportunidades y qué experiencias se permiten entrar en la vida. Cuando se comprende esto, la pregunta deja de ser ¿cómo puedo hacerme rico? Y se transforma en ¿qué imagen interna tengo sobre la riqueza? Porque la mente, como un espejo, solo reflejará aquello que se sostiene en su interior. Capítulo 6. La energía del dinero y el flujo del universo. El dinero no es un simple objeto de intercambio. Detrás de los billetes, las monedas y los números en una cuenta bancaria existe un principio mucho más profundo: el dinero es una forma de energía. No es algo estático ni fijo, sino una manifestación de movimiento, de flujo, de circulación. Comprender esto cambia por completo la relación que se tiene con la prosperidad. Las enseñanzas metafísicas y espirituales han sostenido durante siglos que el universo funciona a través de ciclos, expansión y contracción, dar y recibir. El Kybalion expresa este principio con las palabras: todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. Lo que se mantiene estancado, muere. Lo que se bloquea, se desvanece. Lo que se retiene con temor, termina por escaparse de las manos. El dinero, al igual que el agua y la respiración, debe moverse para mantener su vitalidad. En la tradición hindú, Lakshmi es la diosa de la abundancia y la prosperidad, pero su iconografía tiene un detalle crucial: ella está sentada sobre una flor de loto en plena apertura, con sus manos derramando riquezas en un flujo constante. Esta imagen no es casual, sino que representa un principio fundamental: la verdadera riqueza no es acumulación, sino circulación. Cuando se intenta retener el dinero por miedo a perderlo, su energía se estanca y su flujo natural se ve interrumpido. Elena Blavatsky mencionaba en La doctrina secreta que la riqueza es una fuerza viva y, como tal, sigue las mismas leyes de equilibrio y movimiento que rigen el cosmos. En otras palabras, la abundancia no es una meta fija ni un objeto a poseer, sino una relación que se establece con el flujo universal. La pregunta no es cuánto dinero se tiene, sino qué tipo de relación se mantiene con él. La escasez no siempre es la falta de recursos, muchas veces es el resultado de una resistencia interna a recibir, a permitir, a confiar en la circulación natural de la vida. En la Cábala se dice que el Dios llena todo el espacio disponible, lo que implica que la abundancia está presente en todas partes, pero solo puede manifestarse en la medida en que se le deja entrar. La mentalidad de carencia no solo afecta las finanzas, sino que cierra los caminos a nuevas oportunidades. El dinero, al igual que la energía, responde a la vibración de quien lo maneja. Florence Scovel Sin afirmaba que la pobreza es un estado mental que se manifiesta en el plano material. Esto no significa que alguien en situación de escasez esté allí por una culpa personal, sino que la forma en que se percibe el dinero condiciona la manera en que éste fluye en la vida. Quien ve el dinero con temor, lo aleja. Quien lo ve como una herramienta de expansión, lo atrae. Hay quienes trabajan arduamente, ahorran con disciplina y aún así sienten que el dinero nunca es suficiente. También hay quienes, sin esfuerzo aparente, parecen tener siempre más de lo que necesitan. La diferencia entre ambos casos no está únicamente en la cantidad de dinero que ganan, sino en la energía con la que lo manejan. La persona que asocia el dinero con lucha y sufrimiento, inconscientemente creará situaciones que refuercen esa creencia. En cambio, quien lo asocia con fluidez, facilidad y oportunidades, verá cómo éstas se presentan con mayor frecuencia. Un antiguo relato taoísta cuenta la historia de un campesino que encontró una gran cantidad de oro en el bosque. Temeroso de que alguien se lo robara, lo enterró en su granero y se dedicó a vigilarlo día y noche. Con el tiempo, su vida se volvió una obsesión por proteger su tesoro, hasta que un día descubrió que el oro había desaparecido. Se lamentó ante un sabio, quien le dijo: «No has perdido nada, porque nunca lo usaste. Lo que no se mueve, deja de existir». El dinero,
cuando se usa con sabiduría, no solo enriquece a quien lo posee, sino que genera más riqueza a su alrededor. La mentalidad de abundancia no consiste en gastar sin conciencia, sino en entender que el dinero no es el fin, sino el medio. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto dice: aquel que da, recibe en igual medida; aquel que retiene con miedo, pierde lo que tiene. Existe una paradoja interesante: las personas que más temen perder su dinero suelen ser las que menos logran conservarlo a largo plazo. Esto se debe a que el miedo genera una energía de contracción, que bloquea el flujo natural de la abundancia. En cambio, aquellos que confían en su capacidad de generar riqueza, incluso en tiempos difíciles, suelen encontrar siempre la manera de salir adelante. No porque sean más afortunados, sino porque su mentalidad les permite ver soluciones donde otros solo ven obstáculos. La ley del diezmo, presente en muchas tradiciones espirituales, no se basa en un acto de sacrificio, sino en un reconocimiento del principio del flujo. Cuando se da sin miedo a la pérdida, se genera un vacío que el universo tiende a llenar con mayor abundancia. No se trata de regalar dinero de manera irresponsable, sino de desarrollar la certeza de que la verdadera riqueza proviene de la confianza en la circulación. En los templos budistas, los monjes dependen completamente de las donaciones para su sustento. Sin embargo, en lugar de acumular, reparten lo recibido y viven en el presente, confiando en que el flujo nunca se detendrá. Esta práctica no es solo un acto de desapego, sino una prueba de que la abundancia se sostiene en la medida en que se deja fluir. Cuando alguien se aferra demasiado a lo que tiene, se vuelve prisionero de su propia riqueza. La acumulación sin propósito lleva al miedo, y el miedo lleva a la escasez, porque el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una carga. En cambio, cuando el dinero se maneja con una mentalidad de expansión, se transforma en un canal de posibilidades. El universo no castiga ni premia, simplemente refleja la vibración de cada individuo. La riqueza no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un estado de conciencia accesible a todos los que aprenden a alinearse con su flujo. La clave está en cambiar la pregunta de ¿cómo consigo más dinero? A ¿cómo permito que el dinero fluya libremente en mi vida? El dinero, al igual que la vida, responde a la confianza, al equilibrio y al movimiento. Quien aprende a soltar el miedo, a dar sin temor y a recibir sin culpa, descubre que la verdadera abundancia no está en lo que se tiene, sino en la libertad de saber que siempre habrá más. Capítulo 7. La gratitud como código de abundancia. Existe un principio fundamental que atraviesa todas las tradiciones espirituales, desde la teosofía hasta la metafísica, pasando por la gnosis y la sabiduría oriental. La gratitud no es solo una actitud positiva, sino un estado de conciencia que transforma la realidad. Quienes comprenden su poder descubren que la gratitud no es una consecuencia de la abundancia, sino su causa. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Este pasaje, que a menudo ha sido malinterpretado, no se refiere a la riqueza material en sí misma, sino a la mentalidad con la que se vive. Quien reconoce la abundancia en su vida, aunque sea mínima, se abre a recibir más. Quien solo ve carencia, refuerza su propia escasez. La gratitud es el puente que une la percepción con la expansión, porque establece una resonancia entre lo que se experimenta y lo que se atrae. En la tradición sufí, Rumi escribió: si te concentras en encontrar lo bueno en cada situación, tu corazón se llenará de gratitud y cada día traerá nuevas bendiciones. Esta enseñanza es clave porque la gratitud no es un acto pasivo de conformismo, sino un reconocimiento activo de que la vida está en constante movimiento y evolución. Quien agradece no se estanca, sino que se sintoniza con una frecuencia que permite la llegada de nuevas oportunidades. Florence Scovel Shinn, una de las grandes maestras de la metafísica aplicada, afirmaba que la gratitud en el presente abre la puerta a la abundancia futura. La razón de esto es que la mente humana actúa como un imán, atrayendo experiencias que refuerzan su estado predominante. Cuando alguien vive en un estado de queja y resistencia, su atención se enfoca en lo que falta, y por lo tanto, su realidad se llena de más carencia. En cambio, cuando la gratitud se convierte en el eje de la percepción, todo lo que ocurre en la vida comienza a percibirse desde una perspectiva de crecimiento y oportunidad.
Elena Blavatsky mencionaba que la gratitud es la vibración del alma que reconoce su unidad con el universo. Desde la perspectiva teosófica, la gratitud no es solo una emoción, sino un alineamiento con la armonía universal. Cuando alguien expresa gratitud genuina, sin importar las circunstancias externas, está confirmando su conexión con la fuente infinita de creación. No es magia, sino un principio de resonancia, lo que se reconoce como propio tiende a expandirse. La gratitud también ha sido considerada una llave maestra en las enseñanzas esotéricas. En la Cábala, se dice que la luz solo entra en una vasija que reconoce su capacidad de recibir. Esta metáfora revela un aspecto esencial: la abundancia no llega a quienes la buscan con desesperación, sino a quienes ya se sienten abundantes antes de recibirla. La gratitud es ese estado de plenitud anticipada, una afirmación de que el universo ya ha provisto lo necesario incluso antes de que se manifieste visiblemente. Un relato budista cuenta la historia de un monje que caminaba descalzo en pleno invierno, con una sonrisa en el rostro. Un viajero le preguntó cómo podía estar tan feliz si no tenía abrigo ni comida, a lo que el monje respondió: porque tengo aire para respirar, suelo para caminar y estrellas que iluminan mi camino. Lo que poseo es suficiente. Lo que este relato transmite no es una glorificación de la carencia, sino una lección sobre cómo la percepción moldea la experiencia. Para el monje, la gratitud no era un pensamiento ocasional, sino un estado constante que transformaba cada momento en un regalo. En la vida cotidiana, la gratitud tiene un efecto similar. No se trata de negar los desafíos ni de forzar una actitud artificialmente positiva, sino de reconocer que cada experiencia, por difícil que parezca, contiene una oportunidad de crecimiento. Cuando alguien agradece lo que tiene, sin importar cuán pequeño sea, su mente se expande y se vuelve receptiva a más. Esta es la razón por la que muchas personas que practican la gratitud de manera consciente comienzan a notar cambios en su realidad, porque al cambiar su enfoque, cambian también las circunstancias que atraen. En los textos herméticos, se menciona que la frecuencia de la abundancia es la misma que la del agradecimiento. Esto significa que la gratitud no solo mejora el estado emocional, sino que actúa como un canal para recibir más de lo que se desea. Quienes han estudiado la relación entre la mente y la realidad han observado que la abundancia no se produce en un estado de insatisfacción y ansiedad, sino en un estado de reconocimiento y confianza. El poder de la gratitud también se refleja en la forma en que se interactúa con los demás. Cuando alguien expresa gratitud genuina, genera una energía que fortalece sus relaciones y abre nuevas puertas. En muchas culturas antiguas, los intercambios comerciales comenzaban con un gesto de gratitud, porque se entendía que el reconocimiento del otro creaba un vínculo que iba más allá de la simple transacción. En la actualidad, esta misma dinámica sigue operando. Las personas que practican la gratitud de manera auténtica suelen generar más conexiones y oportunidades. Existen muchas formas de integrar la gratitud en la vida, pero todas parten del mismo principio: entrenar la mente para enfocarse en lo que ya está presente en lugar de lo que falta. No se trata de ignorar las dificultades, sino de no permitir que dominen la percepción. En la tradición tolteca, se dice que el guerrero agradece cada batalla, porque sabe que en cada una se fortalece. Este enfoque no niega la existencia de desafíos, pero los coloca en una perspectiva donde incluso los momentos difíciles pueden verse como parte del crecimiento. Cuando alguien se despierta cada mañana con gratitud por el simple hecho de estar vivo, su energía cambia. En lugar de comenzar el día con preocupación o resistencia, se sintoniza con la idea de que la vida es un regalo en constante evolución. No es un pensamiento místico ni un dogma, sino una elección consciente de cómo experimentar la realidad. La pregunta que surge es: ¿qué pasaría si, en lugar de enfocarse en lo que aún no se tiene, se hiciera un esfuerzo por agradecer lo que ya está presente? Porque la abundancia no es solo una cuestión de recursos, sino de percepción. La mente que aprende a ver la riqueza en el presente se vuelve un imán para recibir más. La gratitud, entonces, no es solo una emoción pasajera, sino una clave para la transformación interior y exterior. Capítulo 8 del silencio interno y la manifestación. En un mundo saturado de información, ruido y distracciones constantes, el silencio se ha convertido en un lujo que pocos se permiten. Sin embargo,
en las tradiciones espirituales más antiguas, el silencio no era solo una ausencia de sonido, sino una puerta hacia la verdadera manifestación. La mente, cuando está en constante movimiento, se convierte en un torbellino caótico que dispersa su energía en múltiples direcciones. Pero cuando se aquieta, adquiere un poder inmenso para moldear la realidad. Los místicos y filósofos han insistido en que el universo responde al estado interno del ser humano. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto enseña: cuando la mente está en calma, el alma puede reflejar el orden del cosmos. Este principio revela que la manifestación no ocurre a través del esfuerzo descontrolado o la ansiedad de obtener resultados, sino en la alineación con el flujo natural del universo. Los textos gnósticos enseñan que el mundo externo es un reflejo del estado interno. En el Evangelio de la Verdad, se dice que cuando el corazón está en paz, la visión se aclara y el hombre ve lo que siempre estuvo frente a él. Esta es la clave del silencio, no es un vacío, sino un espacio donde se vuelve posible percibir con claridad. Muchas personas luchan por alcanzar sus deseos sin darse cuenta de que su energía está dividida, su mente llena de ruido y contradicciones. La razón por la que la manifestación parece difícil para muchos es que intentan atraer nuevas realidades mientras sostienen pensamientos de duda, temor o desesperación. Elena Blavatsky mencionaba que la mente es como un lago: cuando está en calma, refleja con exactitud; cuando está agitada, distorsiona la realidad. Quien desea manifestar una vida de abundancia debe aprender a calmar su mente, a reducir el flujo incesante de pensamientos que interfieren con su visión. En la tradición budista, esta práctica se conoce como chamata, el arte de la calma mental. Los sabios han entendido desde hace milenios que la verdadera creación ocurre en el vacío, en la quietud de la mente que ha aprendido a observar sin agitarse. Uno de los mayores obstáculos para la manifestación consciente es la impaciencia. Muchas personas visualizan un objetivo y esperan que se materialice de inmediato. Pero el universo no responde a la urgencia, sino a la certeza. En la Cábala se dice que el tiempo es la prueba de la intención verdadera, lo que significa que lo que realmente está alineado con el ser profundo de una persona no se pierde, sino que se materializa en el momento adecuado. El silencio interno no significa inactividad, sino claridad. Cuando una persona aprende a silenciar el ruido mental, se vuelve capaz de tomar decisiones con precisión y de actuar sin desperdiciar energía en dudas innecesarias. Nikola Tesla afirmó que el secreto de la invención está en la capacidad de permanecer solo con los propios pensamientos. Este principio no solo aplica a la ciencia, sino a la vida en general. Quien no teme al silencio, puede escuchar las respuestas que el universo siempre está ofreciendo. En la tradición sufí, se dice que el verdadero conocimiento no viene de los libros ni de las palabras, sino del espacio entre ellas. Rumi escribió: más allá de las palabras hay un campo, allí nos encontraremos. Este campo no es físico, sino una referencia al estado de conciencia en el que las ideas surgen con claridad, sin interferencias del ego o el miedo. Las personas que han aprendido a manifestar sus deseos de manera consciente han comprendido que la clave no está en hacer más, sino en permitir más. Quienes constantemente luchan por sus objetivos sin dar espacio a la calma interna suelen encontrarse con bloqueos, no porque la vida los castigue, sino porque su energía está desordenada. En cambio, quienes saben detenerse, escuchar y alinearse con su intención profunda, descubren que la manifestación ocurre de manera más fluida. Un antiguo relato zen habla de un discípulo que preguntó a su maestro cómo alcanzar la iluminación. El maestro lo llevó a un lago y le pidió que observara su reflejo. Al principio, el agua estaba turbia por el movimiento, pero cuando el discípulo dejó de moverse, la superficie se volvió clara y pudo ver su rostro con nitidez. Así es la mente, dijo el maestro. Cuando dejas de agitarla, todo se vuelve visible. Este principio se aplica no solo al desarrollo espiritual, sino a la abundancia y la manifestación. Quien vive en un estado de constante agitación no puede percibir las oportunidades que tiene frente a sí. Muchas veces, lo que se busca ya está presente, pero la mente no lo ve porque está demasiado ocupada corriendo detrás de soluciones externas. La práctica del silencio no es una técnica vacía, sino un método comprobado para entrenar la mente a sostener una intención con firmeza. No significa dejar de actuar,
sino actuar desde un lugar de claridad en lugar de reacción impulsiva. En la teosofía, se enseña que el pensamiento más poderoso es aquel que ha sido purificado del ruido emocional. La intención verdadera no requiere de esfuerzo excesivo, sino de un alineamiento profundo con el flujo universal. Cuando alguien aprende a calmar su mente, descubre que la manifestación no es cuestión de voluntad rígida, sino de confianza. No es casualidad que las personas más exitosas en cualquier ámbito sean aquellas que pueden mantener su enfoque sin ser arrastradas por el caos externo. La clave no es solo pensar en lo que se desea, sino hacerlo desde un estado de serenidad absoluta. En los templos del antiguo Egipto, los iniciados pasaban largos periodos en silencio antes de recibir enseñanzas superiores. No porque el conocimiento estuviera oculto, sino porque la mente debe aprender a escuchar antes de comprender. Este principio sigue siendo válido hoy. Quien no puede estar en silencio consigo mismo, difícilmente podrá ordenar su realidad. La pregunta que surge, entonces, es ¿cuánto espacio hay en la mente para recibir lo que se desea? Porque la manifestación no ocurre en un campo saturado de dudas y pensamientos dispersos. Quien aprende a aquietar su mente, abre el camino para que la realidad refleje su intención con absoluta precisión. Capítulo 9. La acción inspirada, más allá del pensamiento positivo. Pensar en la abundancia no es suficiente. Imaginar la prosperidad, visualizar el éxito y sostener creencias expansivas son solo el inicio del proceso de manifestación, pero no su totalidad. La acción es la confirmación de la fe, el puente entre el mundo interno y el externo. Sin acción, el pensamiento se convierte en una abstracción sin impacto real. Las tradiciones esotéricas han enseñado durante siglos que el universo no responde solo a las intenciones, sino a las intenciones respaldadas por movimiento. En el Corpus Hermeticum se dice, todo lo que está en reposo aspira al movimiento. Esto significa que la energía busca materializarse, que la intención debe encontrar una vía para expresarse en el mundo tangible. La pasividad no genera transformación. Es necesario actuar con coherencia para que la realidad se moldee en concordancia con la visión que se sostiene. Napoleón Hill, en su estudio sobre las mentes más influyentes de su tiempo, descubrió que la acción era el elemento que diferenciaba a quienes lograban sus objetivos de quienes se quedaban en el deseo. Escribió, el conocimiento solo es poder cuando se organiza en planes definitivos y se dirige hacia una acción específica. No basta con saber que la abundancia es posible. Es necesario moverse en la dirección de ella, dar señales concretas de que la mente y el cuerpo están alineados con lo que se desea. El problema con la cultura del pensamiento positivo es que muchas personas creen que la mera repetición de afirmaciones o la confianza en que el universo proveerá es suficiente para cambiar sus circunstancias. Sin embargo, los grandes sabios han insistido en que el hacer real se demuestra con hechos. En la Cábala se enseña que quien no siembra, no cosecha, un principio simple que revela que la manifestación no es solo un fenómeno mental, sino una combinación de intención y movimiento. La acción inspirada no es la misma que el esfuerzo frenético. No se trata de trabajar sin descanso, de luchar contra la vida o de forzar los resultados. Es actuar desde un estado de alineación, desde la certeza de que cada paso dado está en armonía con el flujo natural del universo. Elena Blavatsky mencionaba que cuando el hombre actúa en sintonía con la ley cósmica, el esfuerzo se convierte en arte. Este es el punto clave, la acción no debe ser un sacrificio ni una carga, sino la expresión natural de un propósito interno. En la tradición sufí, hay un relato sobre un hombre que pedía cada noche a Dios que lo hiciera rico. Durante años rezó con devoción, pero su situación nunca cambió. Un día, en un sueño, escuchó una voz que le decía, compra un burro y véndelo en el mercado. A la mañana siguiente, el hombre desestimó el mensaje y siguió pidiendo ayuda en sus oraciones. La voz volvió a aparecer en sueños, pero le insistía en que la riqueza debía llegar sin su intervención. Solo cuando finalmente decidió actuar y seguir la indicación, su fortuna comenzó a cambiar. La lección es evidente, el universo responde, pero no de manera pasiva. La señal siempre está presente, pero es necesario moverse en su dirección.
Cuando se comprende este principio, la mentalidad cambia. Ya no se espera que las oportunidades lleguen de la nada, sino que se busca activamente el camino que permita que esas oportunidades se materialicen. El pensamiento es el primer paso, pero el segundo, igual de importante, es dar una respuesta concreta en el plano físico. Manly P. Hall escribía que los dioses ayudan al hombre que se ayuda a sí mismo, lo que significa que la divinidad no impone su voluntad, sino que colabora con quienes toman la iniciativa. Una de las razones por las que muchas personas no logran manifestar lo que desean es el miedo a actuar sin garantías. Se quedan atrapadas en la fase del pensamiento, esperando el momento perfecto, la señal definitiva, la certeza absoluta de que todo funcionará antes de dar el primer paso. Pero la manifestación no funciona así. En la enseñanza gnóstica se dice que la revelación llega cuando el movimiento ha comenzado. Es en el camino donde las respuestas aparecen, no antes. El Tao Te Ching expresa esta verdad con claridad: el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Sin ese primer movimiento, la intención se queda en una dimensión puramente mental. No importa cuán grandiosa sea la visión si no hay una acción que la acompañe. El universo solo puede responder a lo que se pone en marcha. El problema es que muchas veces la acción está contaminada por la ansiedad. Se actúa desde la desesperación, desde el miedo a perder, desde la presión de los resultados inmediatos. La acción inspirada, en cambio, surge de un lugar de confianza, de la certeza de que cada paso, por pequeño que sea, está alineado con una verdad interna. Florence Scovel-Shinn enseñaba que quien avanza con fe nunca camina en la oscuridad. Este es el principio clave: no se necesita ver todo el camino para empezar a andar. El problema es que muchas personas quieren garantías antes de moverse, pero la certeza solo llega después de que el movimiento ha comenzado. Los antiguos alquimistas hablaban del proceso de transmutación como una obra que requería fuego, acción y tiempo. La piedra filosofal no se obtenía con contemplación pasiva, sino con el trabajo preciso del alquimista que sabía cómo actuar en el momento adecuado. La abundancia es el resultado de un proceso similar: requiere intención, pero también requiere fuego, energía en acción. El secreto de quienes logran transformar su realidad no es solo que creen en la posibilidad de la abundancia, sino que actúan en consecuencia. No posponen, no esperan señales eternas, no dejan que el miedo paralice su movimiento. Saben que cada paso, por insignificante que parezca, es una prueba de su compromiso con la visión que sostienen. Cuando la acción y la intención están alineadas, la manifestación se vuelve inevitable. No porque el universo conceda favores arbitrarios, sino porque la realidad siempre responde al nivel de energía con el que se opera. Quien actúa con determinación y confianza, genera un campo de posibilidades que antes no existía. La pregunta que surge, entonces, no es si la abundancia es posible, sino que acciones concretas la están confirmando en este momento. Porque el pensamiento sin acción es como una semilla sin tierra: tiene potencial, pero nunca dará frutos. La manifestación no ocurre en la mente, sino en la combinación de la mente y el movimiento. Solo quien comprende esto deja de esperar y empieza a crear. Capítulo 10: El poder del verbo, decretos y vibración. Las palabras son más que sonidos, son fuerzas activas que moldean la realidad. Desde las tradiciones más antiguas hasta las enseñanzas metafísicas modernas, se ha enseñado que la forma en que se habla determina la energía con la que se vive. El verbo no es un simple vehículo de comunicación, sino una herramienta de creación. En el Evangelio de Juan, se dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta frase, que ha sido interpretada de múltiples maneras, contiene una enseñanza fundamental: el sonido, la palabra y la intención tienen el poder de manifestar. No se trata solo de hablar, sino de comprender que cada palabra emitida es una vibración que impacta el entorno y, sobre todo, la propia conciencia. En la tradición hermética, se enseña que lo que se nombra, cobra forma. Esta es la razón por la que tantas culturas han atribuido importancia a los nombres sagrados, los mantras y los decretos. Lo que se dice con convicción comienza a estructurar la mente, y la mente es el molde sobre el cual se construye la experiencia.
Elena Blavatsky escribía que el sonido es la arquitectura del universo, una idea que también encontramos en la tradición hindú, donde el Om es considerado la vibración primordial de la existencia. Todo lo que existe tiene una frecuencia, y la palabra no es la excepción. La forma en que se habla sobre la vida, el dinero, la salud y las relaciones influye directamente en cómo esas áreas se desarrollan. El problema es que muchas personas utilizan el verbo en su contra. Sin darse cuenta, refuerzan patrones de escasez al decir constantemente frases como no puedo, nunca tengo suficiente, la vida es difícil o el dinero se me escapa de las manos. Estas palabras no son inofensivas, son afirmaciones que programan la mente para confirmar esas realidades. La metafísica enseña que el universo responde a la vibración dominante de cada individuo, y el lenguaje es una de las formas más poderosas de definir esa vibración. Florence Scovel Shinn afirmaba que las palabras son órdenes dadas al subconsciente. Esto significa que cada vez que se pronuncia algo con emoción e intensidad, la mente lo registra como una directiva. Si alguien dice repetidamente esto es imposible, su mente comenzará a filtrar la realidad para hacer que esa imposibilidad se confirme. Por el contrario, quien aprende a usar el lenguaje de manera consciente, alineando sus palabras con lo que desea experimentar, comienza a notar cambios sutiles pero profundos en su vida. En la Cábala se dice que la lengua puede dar vida o quitarla, refiriéndose a que el verbo es capaz de construir o destruir. Este principio no es solo simbólico, es una observación del impacto real que tienen las palabras en la psique humana y en la energía personal. Quien usa su lenguaje de forma expansiva, generando afirmaciones de poder, crea un campo vibratorio que facilita la manifestación. Los decretos no son fórmulas mágicas, sino comandos dirigidos a la conciencia. Cuando alguien afirma con certeza, la abundancia fluye libremente en mi vida, está emitiendo una señal que reconfigura su percepción y abre nuevos canales de oportunidad. No se trata de engañarse ni de repetir frases sin sentido, sino de entrenar la mente para operar en un estado de certeza en lugar de duda. En el sufismo se enseña que el sonido tiene la capacidad de alterar la realidad. Los zikr, repeticiones cerradas de nombres divinos, no solo tienen un efecto espiritual, sino que generan estados de conciencia elevados en quienes los practican. Esta es una prueba de que el verbo no es solo un fenómeno psicológico, sino una herramienta real de transformación. Nikola Tesla afirmaba que si quieres entender el universo, piensa en términos de frecuencia, vibración y energía. El lenguaje humano es una manifestación de estas fuerzas. Cada palabra es una frecuencia que resuena en la mente y en el campo energético de quien la emite. No es coincidencia que en muchas tradiciones los maestros espirituales sean extremadamente cuidadosos con lo que dicen. Entienden que el verbo crea, moldea, transforma. En los antiguos templos egipcios, los sacerdotes enseñaban a sus iniciados a hablar con precisión. Se les advertía que no debían pronunciar palabras de desesperanza o fracaso, porque sabían que el subconsciente no distingue entre lo dicho en serio y lo dicho en broma. La mente acepta cualquier afirmación como una verdad operativa. Un relato tolteca habla de un guerrero que fue entrenado para usar su palabra como un arma de creación. Cada mañana, antes de hablar, tomaba un momento para asegurarse de que sus palabras estuvieran alineadas con su propósito. Su maestro le dijo: tu boca es un templo o una prisión, lo que salga de ella determinará tu destino. Este principio es aplicable a la vida cotidiana. La forma en que se habla sobre uno mismo, sobre la vida y sobre el futuro es un reflejo de lo que se está creando. No se trata de negar la realidad ni de forzar un optimismo falso, sino de comprender que cada palabra genera una vibración que se extiende más allá del momento en que se pronuncia. Cuando se habla con certeza de la abundancia, de la oportunidad, del crecimiento, la mente comienza a operar en un estado de expectativa positiva. No significa que todo cambiará de inmediato, pero sí que la percepción se ajustará de tal forma que se atraerán nuevas experiencias acordes a esas palabras. El poder del verbo no se limita a las palabras habladas, también incluye el diálogo interno. Muchas personas no se dan cuenta de cuán destructivos pueden ser sus pensamientos hacia sí mismas.
Frases como no soy lo suficientemente bueno, esto nunca funcionará o seguro voy a fracasar, son decretos que programan la mente para confirmar esas expectativas. La clave está en hacer del verbo un aliado, en usar las palabras con precisión y propósito. La pregunta fundamental que surge es, ¿qué historia se está contando todos los días con las propias palabras? Porque esa historia es la que, sin excepción, se convierte en la realidad vivida. Capítulo 11. El desapego, la clave para la manifestación sin esfuerzo. La paradoja de la manifestación es que cuanto más desesperadamente se persigue algo, más parece alejarse. El apego genera tensión, ansiedad y resistencia, mientras que el desapego permite que las cosas fluyan con naturalidad. Esta verdad ha sido comprendida por las tradiciones espirituales y filosóficas desde tiempos inmemoriales. El universo responde mejor a la confianza que a la obsesión. En el Tao Te Ching, Lao Tse escribió, cuando dejas de aferrarte, todo hiera sin esfuerzo. Cuando fuerzas, todo se escapa. Este principio, aunque contrario a la lógica del esfuerzo constante, encierra una verdad profunda. El control excesivo es una forma de miedo, y el miedo bloquea la abundancia. Quien se aferra demasiado a un resultado, sin darse cuenta, le está enviando al universo el mensaje de que no confía en su propia capacidad de recibir. El desapego no significa indiferencia ni falta de deseo, sino una confianza absoluta en que lo que es correcto llegará en el momento preciso. En la tradición sufí, Rumi enseñaba, corre tras algo y huirá, siéntate en calma y vendrá a ti. Este no es un llamado a la pasividad, sino a la comprensión de que la energía de la manifestación es expansiva y no tensa. La abundancia no se atrae con desesperación, sino con certeza. En la Cábala se dice que la bendición no entra en un vaso ya lleno. Esto significa que para recibir algo nuevo, es necesario soltar lo que ya no tiene propósito. Muchas veces, las personas bloquean su propia prosperidad porque están aferradas a ideas, situaciones o emociones que no les permiten abrir espacio para nuevas oportunidades. La mente debe ser como un río, no como un estanque. Elena Blavatsky mencionaba que la vida responde al que sabe soltar lo viejo sin miedo. La resistencia al cambio es una de las principales causas de estancamiento, porque la manifestación no siempre ocurre de la forma en que se espera. Quien insiste en que las cosas deben suceder exactamente de cierta manera limita las posibilidades del universo. En cambio, quien confía en el proceso se vuelve receptivo a caminos inesperados. El apego no solo ocurre con los deseos, sino también con las preocupaciones. Muchas personas pasan la vida atrapadas en ciclos de ansiedad, sin darse cuenta de que su fijación en los problemas los mantiene en una frecuencia de carencia. Florence Scovel-Shinn decía que soltar es el acto más poderoso de la fe. Dejar ir la preocupación es afirmar que el universo está alineado con el bienestar, que no es necesario manipular cada detalle para que las cosas sucedan correctamente. Un relato zen habla de un monje que llevaba una taza rota en su equipaje. Cada día la revisaba con temor, cuidando que no se perdiera ni se dañara más. Un día, su maestro la tomó y la arrojó al suelo, rompiéndola por completo. Ante la sorpresa del monje, el maestro le dijo, «Ahora eres libre». La historia ilustra cómo el apego a algo, incluso a lo pequeño, puede convertirse en una carga que impide avanzar. En la metafísica, el desapego es una herramienta de manifestación porque indica confianza. No significa renunciar a los sueños ni dejar de actuar, sino soltar la necesidad de controlar el resultado. La mente humana tiene la tendencia a querer asegurarse de cada paso antes de moverse, pero el universo responde mejor a quienes actúan con certeza sin exigir garantías. Los textos gnósticos enseñan que la realidad es una ilusión en constante cambio y que aferrarse a cualquier cosa es perder la oportunidad de evolucionar. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, el que busca no debe detenerse hasta encontrar, pero cuando encuentre, debe soltar para seguir caminando. La clave del crecimiento es no quedarse atrapado en un punto, sino seguir expandiéndose sin miedo a lo desconocido. El desapego también es esencial en la relación con el dinero. Quienes temen perderlo, quienes lo acumulan con ansiedad, terminan generando una energía de escasez que impide su flujo. En cambio,
quienes ven el dinero como una herramienta, sin apego ni temor, descubren que siempre llega más. Esto no es una teoría abstracta, sino una observación de cómo la mentalidad afecta a la realidad. Un empresario exitoso dijo una vez, el dinero no se persigue, se atrae. La misma lógica aplica a cualquier cosa en la vida. La pareja ideal, la oportunidad de negocios, la salud, la paz interior. Nada llega por la fuerza, todo llega por resonancia. El desapego no es desinterés, sino una forma de inteligencia espiritual. El desafío para muchas personas es que el miedo al vacío las lleva a cerrarse incluso a lo que ya no les sirve. Relaciones tóxicas, trabajos que no aportan crecimiento, creencias que limitan. Soltar puede dar vértigo, pero es la única manera de hacer espacio para lo nuevo. Cuando alguien suelta un deseo con confianza, en lugar de insistir en que se cumpla de inmediato, se activa un mecanismo profundo, la certeza reemplaza la ansiedad y la manifestación se acelera. No porque sea un truco, sino porque la energía deja de estar bloqueada por el miedo. La pregunta final no es cuánto se desea algo, sino cuán libre se es sin ello. Porque el que es libre en su mente, es libre en su vida. Y la libertad es la vibración más alta de la abundancia. Capítulo 12. La identidad y la riqueza, ser antes de tener. El mayor obstáculo para la manifestación de la abundancia no es la falta de oportunidades ni el entorno externo, sino la identidad que cada persona sostiene sobre sí misma. La riqueza no es solo una cuestión de dinero o bienes materiales, sino un reflejo de la relación que se tiene con el propio ser. Antes de que algo se materialice en la vida de alguien, debe existir dentro de su identidad. Las enseñanzas metafísicas han repetido esta verdad en distintas formas. Neville Goddard decía que el mundo externo es solo un reflejo de la concepción que tienes de ti mismo. La razón por la que muchas personas luchan con la escasez no es porque no trabajen lo suficiente o no tengan talento, sino porque, en lo profundo de su mente, aún se perciben como alguien que no tiene, que no merece, que no puede. El gnosticismo enseña que la verdadera transformación ocurre cuando el individuo recuerda su esencia divina, cuando deja de verse como un ser limitado y reconoce que su naturaleza es expansiva. En el Evangelio de Felipe se dice, mientras el hombre se vea a sí mismo como un esclavo, permanecerá esclavo. Cuando se vea como libre, será libre. Esto aplica no solo en un sentido espiritual, sino también en lo material. Quien se percibe a sí mismo como alguien destinado a la lucha y la carencia, confirmará esa realidad en su experiencia. Elena Blavatsky escribía que el hombre es el creador de su propio destino, porque todo lo que sostiene en su mente toma forma en su mundo. Esto significa que la riqueza no se atrae simplemente deseándola, sino alineando la identidad con ella. No basta con querer prosperidad, es necesario convertirse en alguien que la ve como su estado natural. En la Cábala se dice que el universo responde a la vibración del nombre, lo que en términos prácticos significa que la forma en que una persona se nombra a sí misma define su experiencia. Si alguien se ve como alguien que intenta ser próspero, siempre estará en la fase de intentarlo. Si alguien se ve como alguien que ya es abundante, aunque sus circunstancias externas aún no lo reflejen, su realidad comenzará a ajustarse a esa percepción. Eliphas Levi afirmaba que el pensamiento precede a la forma. Esta enseñanza es clave porque revela que la identidad es el molde en el que se vierte la realidad. Si alguien quiere riqueza pero en su interior sigue sosteniendo creencias de escasez, su subconsciente saboteará cualquier intento de prosperidad. No porque el universo lo castigue, sino porque la mente siempre buscará confirmar la imagen que tiene de sí misma. El problema es que muchas personas han sido programadas para identificarse con la carencia. Desde la infancia, han escuchado frases como el dinero es difícil de ganar, los ricos son deshonestos o no todos pueden tener éxito. Estas creencias se instalan en la identidad y se convierten en filtros que determinan lo que es posible y lo que no. En la tradición tolteca, se enseña que el guerrero elige su historia. Esto significa que cada persona tiene el poder de redefinir su identidad, de cambiar la narrativa interna que ha sostenido hasta ahora. Si alguien ha vivido toda su vida creyendo que la abundancia es algo lejano, puede empezar a reescribir esa historia afirmando que la riqueza es su derecho natural, que el universo es generoso, que la prosperidad fluye con facilidad.
Florence Scovel Shinn decía que nadie recibe más de lo que cree merecer. Este principio es crucial porque demuestra que la manifestación no ocurre en el vacío, ocurre en función de la imagen que se sostiene de uno mismo. Si alguien no se ve como merecedor de abundancia, inconscientemente rechazará oportunidades, tomará decisiones que refuercen su escasez y se rodeará de personas y situaciones que reflejen su estado interno. Un relato sufí habla de un mendigo que pedía limosna en la calle sin darse cuenta de que bajo el suelo donde se sentaba había un cofre lleno de oro. Un día, un viajero le preguntó por qué no cavaba para ver qué había debajo. El mendigo respondió que era absurdo, que él era pobre y que la riqueza no estaba destinada para alguien como él. Cuando finalmente cavó, descubrió que la fortuna siempre había estado allí. Este relato es una metáfora del poder de la identidad. Muchas personas pasan la vida buscando riqueza sin darse cuenta de que la verdadera clave no está en el esfuerzo externo, sino en cambiar la percepción que tienen de sí mismas. La abundancia no es algo que se obtiene, sino algo con lo que se sintoniza al asumir la identidad correcta. Los antiguos alquimistas buscaban convertir el plomo en oro, pero el verdadero secreto de la alquimia era la transformación interna. No se trataba de un proceso químico literal, sino de la transmutación del pensamiento ordinario en pensamiento expansivo. El oro simbolizaba la conciencia elevada, la mente que se ha liberado de las limitaciones autoimpuestas. Manly P. Hall escribió que el destino no está escrito, sino que se construye con cada pensamiento y cada creencia. Esta idea refuerza que la identidad no es fija, puede ser moldeada a voluntad. Si alguien ha vivido creyendo que la abundancia no es para él, puede empezar a cuestionar esa creencia y a reemplazarla por una nueva. El error de muchas personas es que intentan cambiar su realidad sin cambiar su identidad. Trabajan más, buscan nuevas estrategias, prueban métodos distintos, pero siguen sosteniendo internamente la idea de que la escasez es su destino. La verdadera transformación no ocurre en la acción externa, sino en la reconfiguración de la autopercepción. En los templos egipcios, los iniciados eran sometidos a pruebas en las que debían demostrar que su identidad había cambiado antes de recibir un conocimiento superior. No porque el conocimiento estuviera oculto, sino porque solo podía ser comprendido por quien se veía a sí mismo como digno de él. La misma lógica aplica a la abundancia, no es algo que se otorga, sino algo que se reconoce. La pregunta esencial que surge es, ¿cómo se percibe a sí mismo quien busca la prosperidad? Porque la respuesta a esa pregunta determinará lo que se experimenta en la vida. No se trata de hacer más, sino de ser más. La abundancia no es un destino, sino una identidad que se asume. Y cuando esa identidad cambia, la realidad no tiene otra opción que ajustarse. Capítulo 13. La conciencia de la prosperidad, más allá del dinero. La riqueza verdadera no es solo una cuestión de dinero, sino de mentalidad y percepción. La prosperidad es un estado del ser, una forma de experimentar la vida desde la plenitud y la expansión. Quienes han comprendido este principio han dejado de perseguir la abundancia como si fuera algo externo y han comenzado a reconocerla como una cualidad que emana desde su interior. Las tradiciones esotéricas han insistido en que la conciencia precede a la forma. En el Corpus Hermeticum se encuentra la enseñanza: lo que está dentro es como lo que está fuera, lo que está arriba es como lo que está abajo. Esto significa que la realidad externa siempre será un reflejo del estado interno de la mente y el espíritu. La prosperidad no es un objeto a alcanzar, sino un estado de conciencia que se cultiva hasta que se convierte en una vibración natural. La razón por la que muchas personas se sienten atrapadas en la escasez es que asocian la riqueza exclusivamente con el dinero, sin darse cuenta de que la abundancia es un fenómeno mucho más amplio. La teosofía enseña que la riqueza es el equilibrio perfecto entre dar y recibir. Quien solo busca acumular sin permitir que la energía circule, termina bloqueando el flujo de la abundancia. En la Cábala se habla de la Sefa, la energía de la abundancia divina que fluye en todo el universo. Sin embargo, se dice que esta energía solo puede ser recibida por aquellos que han preparado su conciencia para sostenerla. Quien vive con miedo, con desconfianza o con la sensación de que nunca es suficiente, genera una barrera que impide que la riqueza fluya en su vida. Neville Goddard afirmaba que la riqueza no es algo que se obtiene,
sino algo con lo que se sintoniza. Esta enseñanza es clave porque revela que el dinero y las oportunidades no son la fuente de la abundancia, sino su consecuencia. Cuando la mente opera desde la seguridad y la confianza en la prosperidad, la realidad comienza a reflejar ese estado interno. El problema es que muchas personas viven en un estado de carencia incluso cuando tienen dinero. El miedo a perder lo que se ha ganado, la ansiedad por el futuro y la sensación de que nunca es suficiente son síntomas de una mentalidad de escasez disfrazada de éxito. La verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la certeza de que siempre habrá más. En la tradición sufí, se dice que el hombre rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Este principio no se trata de conformismo, sino de entender que la prosperidad no es solo una cuestión de números en una cuenta bancaria, sino de la capacidad de disfrutar, de compartir, de moverse en la vida con confianza. Elena Blavatsky mencionaba que el universo es infinito, pero el hombre solo recibe de él lo que cree posible. Esta es una enseñanza fundamental. La conciencia de la prosperidad no depende de la cantidad de dinero que se tenga, sino de la capacidad de sentirse abundante en cualquier circunstancia. Un antiguo relato zen habla de un hombre que buscaba desesperadamente la riqueza, acumulando sin cesar y temiendo siempre perderlo todo. Un día, un maestro le dijo: si cierras el puño, no podrás recibir más. Pero si abres la mano, el universo te llenará sin esfuerzo. La lección es clara: la riqueza fluye para quien confía, pero se detiene para quien se aferra con temor. En la metafísica, la abundancia se entiende como una frecuencia que se emite y se recibe. Si alguien vive en un estado constante de preocupación por el dinero, su vibración estará alineada con la carencia, sin importar cuánto dinero logre acumular. En cambio, quien desarrolla una conciencia de plenitud atraerá oportunidades sin necesidad de esfuerzo excesivo. Florence Scovel Shinn enseñaba que cuando el hombre deja de temer la pobreza, deja de experimentarla. Esta afirmación no significa que el dinero aparecerá por arte de magia, sino que la vida comenzará a reflejar una mentalidad de confianza y seguridad. Las oportunidades, las conexiones y los caminos inesperados comienzan a surgir cuando la mente deja de operar desde el miedo. La manifestación de la prosperidad no ocurre cuando alguien lucha por obtener más, sino cuando aprende a vivir en un estado de gratitud y suficiencia. Esto no significa conformarse con menos, sino reconocer que la verdadera abundancia no se encuentra en la obsesión por acumular, sino en la certeza de que el flujo es inagotable. Un empresario exitoso dijo una vez: cuando dejé de preocuparme por el dinero y empecé a enfocarme en el valor que podía aportar, la riqueza me encontró sin esfuerzo. Esta idea resume un principio esencial: la abundancia no es un objetivo, sino el resultado natural de una conciencia que ha aprendido a operar desde la certeza en lugar del temor. Los antiguos alquimistas hablaban de la transmutación del plomo en oro, pero la verdadera alquimia no era solo un proceso físico, sino una metáfora de la transformación de la mente. El oro representaba la conciencia elevada, la mente que ha dejado atrás la duda y la escasez para entrar en un estado de creación consciente. Manly P. Hall escribió que el hombre que reconoce su conexión con la abundancia del universo jamás teme la escasez. La clave de la prosperidad está en comprender que el dinero es solo una manifestación externa de un estado interno. Cuando se cambia la mentalidad, la realidad responde de inmediato. La pregunta que surge es: ¿se vive desde la carencia o desde la plenitud? Porque la prosperidad no es un número, sino una identidad. Y quien aprende a verse como alguien que ya es abundante, descubre que la vida no tiene otra opción que reflejar esa verdad. Capítulo 14. La ley del equilibrio: dar, recibir y expandir. En la naturaleza, todo opera bajo un principio de equilibrio. El flujo de la vida es un constante intercambio de energía. El agua se evapora, se convierte en lluvia y regresa a la tierra. Las estaciones se suceden sin interrupción. La respiración es un ciclo de inhalación y exhalación. Del mismo modo, la prosperidad sigue esta misma ley. Dar y recibir son dos partes de un mismo movimiento. Las enseñanzas metafísicas han insistido en que la riqueza no es un estado estático, sino un flujo dinámico que debe mantenerse en movimiento. En el Kybalión, se expresa que todo tiene su ritmo, todo fluye y refluye, lo que significa que la acumulación sin circulación lleva a la estancación,
y la falta de receptividad impide la llegada de nuevas bendiciones. La razón por la que muchas personas luchan con la abundancia es que han desarrollado una mentalidad de acumulación sin expansión o, por el contrario, de dar sin permitir recibir. En la Cábala se enseña que el vaso que se llena pero no comparte, se desborda y pierde su contenido. Esto explica por qué quienes se aferran con miedo a lo que tienen terminan perdiéndolo, y por qué aquellos que solo dan sin reservarse nada suelen agotarse. Elena Blavatsky mencionaba que el universo recompensa al que sabe multiplicar lo que recibe. La riqueza, en su esencia, es un principio de expansión. No basta con tener dinero o recursos, es necesario hacer que crezcan, que circulen, que beneficien a otros. No como una obligación moral, sino como una ley de la naturaleza. Un antiguo relato hindú cuenta la historia de dos ríos, uno que fluía libremente y fertilizaba la tierra a su paso, y otro que retenía toda su agua en un lago. Con el tiempo, el primer río prosperó, mientras que el lago se volvió estancado y perdió su vida. La lección es clara, la abundancia no es solo lo que se posee, sino lo que se permite fluir. Florence Scovel-Shinn decía que la prosperidad se multiplica cuando se comparte sin miedo. No significa que haya que dar sin conciencia, sino comprender que la escasez es una ilusión generada por el temor. Cuando alguien actúa con la certeza de que siempre habrá más, genera una vibración que atrae nuevas oportunidades. El problema es que muchas personas han sido educadas en una mentalidad de carencia, donde dar se percibe como una pérdida y recibir como algo vergonzoso. Se les ha enseñado que pedir es una señal de debilidad, que compartir es peligroso, que quien tiene mucho debe protegerse del mundo. Pero en las enseñanzas más profundas, se dice que el universo responde al nivel de apertura de cada individuo. Quien cierra su mano con miedo a perder, bloquea el flujo. En la tradición sufí, se cuenta la historia de un comerciante que temía gastar su dinero. Durante años ahorró sin usarlo, convencido de que así aseguraría su futuro. Sin embargo, cuando llegó el momento de disfrutar su riqueza, descubrió que había perdido su salud y su vitalidad. Un sabio le dijo: «Has enterrado el oro en lugar de sembrarlo». Esta historia muestra una verdad que muchos olvidan: la riqueza estancada pierde su valor. El dinero no es solo un medio para sobrevivir, sino una herramienta para crear, para crecer, para contribuir. En los textos gnósticos, se enseña que el hombre es el canal a través del cual la abundancia del universo se expresa. Esto significa que no somos dueños de la riqueza, sino guardianes temporales de ella. La Cábala menciona el concepto de Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. La verdadera prosperidad no es individual, sino colectiva. La riqueza que solo sirve a un individuo es incompleta, la que se comparte de manera inteligente genera más riqueza para todos. El error de muchas personas es pensar que dar significa perder. Sin embargo, en la metafísica se enseña que lo que se da con gratitud regresa multiplicado. Esto no es superstición, sino un reflejo del funcionamiento del universo. Cuando alguien contribuye al bienestar de los demás, abre espacio para que la vida le devuelva más de lo que ha entregado. Pero la ley del equilibrio no solo implica dar, sino también recibir. Muchas personas se sienten incómodas al aceptar ayuda, amor, dinero o reconocimiento. Creen que deben hacerlo todo solas, que recibir es un signo de debilidad. Pero la abundancia no es solo un acto de generosidad hacia el exterior, sino también un acto de apertura hacia el interior. En los templos egipcios, los iniciados eran entrenados en el arte de recibir. No se trataba solo de acumular conocimientos, sino de desarrollar la capacidad de aceptar sin culpa, de abrirse a la energía del universo sin resistencia. La enseñanza era clara: quien no sabe recibir, limita lo que puede dar. El problema con la mentalidad de sacrificio es que agota la energía y bloquea la expansión. Muchas personas creen que deben dar hasta el punto de vaciarse, sin darse cuenta de que el equilibrio es la clave para sostener la verdadera prosperidad. Dar sin recibir es tan dañino como recibir sin dar. Nikola Tesla afirmaba que el universo opera en frecuencias de intercambio. Este principio se refleja en todos los aspectos de la vida: el aire que se respira, la comida que se ingiere, la energía que se intercambia con los demás. La prosperidad es una danza entre dar y recibir,
Y quienes aprenden a mantener este ritmo descubren que la vida se vuelve más fluida. En la tradición tolteca, se enseña que el guerrero da sin miedo y recibe sin culpa. Esto significa que la verdadera abundancia no está en la acumulación, sino en la confianza en que el flujo nunca se detiene. Cuando se entiende este principio, la relación con el dinero, con los recursos y con las oportunidades cambia por completo. La pregunta que surge es, ¿se está permitiendo recibir tanto como se está dando? Porque la prosperidad no es solo lo que se ofrece al mundo, sino también lo que se acepta sin resistencia. El equilibrio es la clave. Y quien aprende a mantenerlo, descubre que la abundancia es un estado natural que nunca se agota. Capítulo 15. La maestría de la abundancia, vivir desde la plenitud. La verdadera abundancia no es un destino al que se llega, sino un estado del ser. No se trata de acumular riqueza, de alcanzar un número en la cuenta bancaria o de poseer más bienes materiales, sino de vivir en un estado constante de plenitud y confianza. La maestría de la abundancia no es la habilidad de ganar más, sino la capacidad de existir en armonía con la energía de la prosperidad. Las tradiciones espirituales han insistido en que la riqueza no es solo cuestión de dinero, sino de conciencia. En el Corpus Hermeticum se dice: el hombre que conoce su propia riqueza nunca la pierde. Esto significa que la abundancia no es algo externo, sino un reflejo de la conexión interna con la fuente infinita del universo. Elena Blavatsky mencionaba que el mundo material es solo una manifestación temporal de la verdadera riqueza que reside en la mente. Esta enseñanza revela que la prosperidad no depende de factores externos, sino del estado interno de la persona. Quien se siente próspero, sin importar sus circunstancias actuales, comenzará a atraer situaciones que reflejen esa percepción. La razón por la que muchas personas viven en constante lucha con el dinero no es porque el universo les niegue la abundancia, sino porque operan desde la mentalidad de carencia. En la Cábala se enseña que el hombre no atrae lo que desea, sino lo que es. Esta es la clave: la manifestación no ocurre desde el anhelo, sino desde la certeza. Florence Scovel-Shinn decía que cuando el hombre deja de necesitar, empieza a recibir. El apego a la riqueza genera tensión, mientras que la confianza en la abundancia genera fluidez. Quien persigue el dinero con desesperación lo aleja, pero quien vive con la certeza de que siempre habrá más, descubre que la vida le provee sin esfuerzo. Un antiguo relato budista habla de un discípulo que preguntó a su maestro cómo podía atraer más riqueza. El maestro lo llevó a un jardín y le mostró 2 árboles, uno frondoso, lleno de frutos, y otro seco y marchito. ¿Cuál crees que recibe más del sol y la tierra?, preguntó el maestro. El que está lleno de vida, respondió el discípulo. Exacto, dijo el maestro. El universo le da más a quien ya está lleno, porque sabe que lo usará bien. Este principio se aplica a la vida cotidiana. La abundancia no llega a quienes la necesitan desesperadamente, sino a quienes han aprendido a vibrar en ella, a quienes han dejado de verla como algo externo y la han integrado como parte de su identidad. Los textos gnósticos enseñan que la ignorancia es la verdadera pobreza. Esto significa que la escasez no es solo falta de dinero, sino falta de comprensión sobre cómo opera la realidad. Quien vive en la creencia de que la riqueza es un privilegio reservado para unos pocos, jamás podrá acceder a ella, no porque le sea negada, sino porque su propia percepción bloquea su acceso. La metafísica enseña que la prosperidad no es cuestión de suerte, sino de alineación. No se trata de esforzarse más o de buscar estrategias externas, sino de calibrar la conciencia con la frecuencia de la abundancia. Nikola Tesla afirmaba que el universo responde a la vibración de cada individuo. Esto significa que la riqueza no es algo que se persigue, sino algo con lo que se sintoniza. Quien desarrolla una conciencia de prosperidad, sin importar su situación actual, comenzará a notar cambios sutiles en su vida, nuevas oportunidades, conexiones inesperadas, recursos que aparecen en el momento preciso. En la tradición sufí, se dice que el verdadero rico es aquel que se siente pleno sin importar lo que tenga. Este principio es la base de la maestría de la abundancia. La riqueza real no está en el dinero, sino en la relación que se tiene con la vida. Quien es capaz de sentirse completo antes de recibir más, abre el camino para recibir sin límites.
El problema es que muchas personas viven esperando que algo externo cambie antes de sentirse abundantes. Creen que cuando ganen más dinero, cuando consigan el trabajo ideal, cuando lleguen a cierto nivel de éxito, entonces podrán relajarse y disfrutar. Pero la paradoja es que el universo solo responde cuando se da el cambio interno primero. Los alquimistas enseñaban que la transmutación más importante no era la del plomo en oro, sino la de la mente humana. La verdadera transformación ocurre cuando se deja de ver la abundancia como algo fuera de alcance y se asume como una verdad incuestionable. Un empresario exitoso dijo una vez: cuando dejé de preocuparme por el dinero y comencé a enfocarme en vivir plenamente, la riqueza me encontró. Esta es la enseñanza final: la prosperidad no se trata de buscar sin descanso, sino de alinearse con la certeza de que siempre habrá más. En los templos egipcios, los iniciados eran sometidos a pruebas en las que debían demostrar que su identidad había cambiado antes de recibir un conocimiento superior. No porque el conocimiento estuviera oculto, sino porque solo podía ser comprendido por quien estaba listo para recibirlo. Lo mismo ocurre con la abundancia: no es algo que se obtiene, sino algo que se reconoce. La pregunta final que cada persona debe hacerse no es cómo consigo más riqueza, sino cómo me convierto en alguien que ya es próspero. Porque la vida siempre reflejará el estado interno de la mente. Y cuando la identidad cambia, la realidad no tiene otra opción que ajustarse.